Dios le bendiga hoy, mis hermanos, hoy en esta tarde. Es un gozo y un placer, una bendición de estar una vez más con ustedes a compartir la palabra de Dios. Hoy en este noviembre 3, 2024, estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración. Estamos localizados aquí en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park. Código postal es 90255, aquí en el estado de California. Y tenemos sana doctrina a las 10:30 en la mañana. También tenemos nuestro servicio general a las 11 y tenemos otro servicio a las 4 de la tarde, tiempos pacíficos. Y ahorita estamos en el servicio de las 4 de la tarde y esperamos verlos un día aquí juntos con nosotros, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de el libro de Hechos. Y la razón por que escogí este libro, el libro de Hechos, es porque es uno de los libros más fundamentales para la iglesia. Y más hoy, que se encuentra muy lejos de lo que se vivía y se practicaba en la iglesia primitiva. Hay una grave necesidad de poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos regresar a las Escrituras para ver ese modelo que los hermanos nos dejaron a nosotros. Y Hechos es importante por la posición que ocupa entre los evangelios y las epístolas. En él se consignan el origen y el crecimiento del movimiento cristiano, diciéndonos cómo vivieron el cristianismo los primeros creyentes, los primeros hermanos y hermanas. Y en septiembre concluimos con el capítulo 2. Y antes de comenzar con el capítulo 3, quería dar un breve repaso de lo que miramos en el capítulo 2 para que nos ayude para entrar a este capítulo 3. Amén. Y si tienen sus notas, pueden ahí dar un repaso. En el capítulo 2, más de una semana después de la ascensión de Jesús, los 12 apóstoles juntos con 120 discípulos esperaban la promesa del Padre en Jerusalén, así como Jesús les había ordenado. Y cuando ellos estaban juntos ahí en Jerusalén, sin previo aviso, el Espíritu Santo llena la casa donde se encontraban con un sonido, como un gran viento, dice la palabra ahí en capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo les dio la capacidad de poder hablar en diferentes idiomas, para hablar las maravillas de Dios. Y esto pasó justo cuando Jerusalén estaba llena de judíos que vinieron de todo el mundo para congregarse, para llegar ahí a celebrar el día de Pentecostés. Y cuando miraron estos judíos a estos apóstoles hablar en su idioma, quedaron asombrados. Y algunos tenían una curiosidad, pero claro, ellos también se comenzaron a burlarse de los apóstoles, de los discípulos, porque ellos pensaban que estaban borrachos. ¿Y por qué pensaban que estaban borrachos? Porque no entendían ese idioma, ¿verdad? Pero ellos podían oír que uno de los apóstoles estaba hablando en su idioma. Y bueno, esto fue lo que el Espíritu Santo hizo en frente de toda esta gran multitud. Y Pedro siempre fue la portavoz, se puede decir, el portavoz del grupo. Y ahora, iluminado por el Espíritu Santo, él se dirige a la multitud y comparte el evangelio con ellos. Les dice, acuérdense que el profeta Joel profetizó de este momento. Estos son los últimos días.
donde Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y como nosotros sabemos, el Espíritu Santo se derrama en esos que creen en el Señor Jesucristo, que han sido lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que forman parte del nuevo pacto en su sangre. Y Pedro les dice que Jesús de Nazaret es el Mesías judío que han estado esperando. Acuérdense de este Génesis, la promesa que en la maldición que se le dio a la mujer y a la serpiente. Desde entonces han estado esperando a ese Mesías que iba a salvar al mundo de su pecado. Y Pedro les dice que este es el Mesías que han estado esperando. Y cuando la multitud se da cuenta de que ellos eran culpables, cómplices, se puede decir, del asesinato del Mesías. Acuérdense que, claro, como sabemos, el Señor fue clavado en la cruz. Y Pedro le dijo que ustedes fueron que clavaron al Señor en la cruz. Ustedes lo entregaron a hombres impíos, malvados. Y Él murió en la cruz. Pero dijo, Él ha resucitado. Porque Él no vio corrupción, como Él habló de lo que había dicho David, ¿verdad? En los Salmos. Y dice que también citó cuando David habla y dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies, ¿verdad? Como una estrada bajo de tus pies. Y la multitud, o algunos creyeron y algunos no, pero los que creyeron en el Evangelio fueron salvos en ese momento y fueron bautizados para dar su lealtad a este Jesús crucificado y resucitado. ¿Y qué pasó? Ahí se formó la iglesia, hermanos. Y muchos de los nuevos creyentes no tenían una idea real de quién era Jesús, más allá del breve sermón que compartió Pedro con ellos. Así que la recién nacida iglesia se establece con los fundamentos que desde el día de hoy tenemos y necesitamos. Y bastantes iglesias no la tienen. Necesitan regresar a la palabra de Dios y la práctica de la iglesia. Mire ahí, vaya conmigo ahí en Hechos 2 al 42, 47. Ahí vamos a ver cómo termina ese capítulo y el fundamento que se estableció desde el principio para la iglesia. Hechos 2, 42 al 47. Lee así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Qué escena, ¿verdad? Qué era, se puede decir. Uno a veces piensa de los tiempos pasados y quiere regresar a ese tiempo, ¿verdad? Pero aquí miramos el modelo de la iglesia primitiva, que estaban todos juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión, ¿verdad? Orando juntos. Debemos de regresar a eso. Yo le doy gracias al Señor que a Él sea toda la honra y la gloria, pero aquí lo estamos haciendo. Aquí nosotros la palabra se predica, estamos orando al Señor, tenemos convivios después de la iglesia y es una bendición de ser parte de una iglesia así. Debemos estar agradecidos con el Señor. Aunque no somos perfectos, somos el cuerpo de Cristo
y estamos aquí juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y así, mis hermanos, Lucas da el resumen del capítulo 2. Da el resumen de la vida comunitaria de la iglesia primitiva a la conclusión de este capítulo. Y en esta descripción se nos dice también algo importante que va a dar aquí en el capítulo 3. Mire el versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Tenga eso en mente, porque cuando miramos aquí el capítulo 3, esta porción de escritura, vamos a ver lo que pasa aquí con este milagro. Y si se pueden poner en pie, mis hermanos, vamos a leer aquí el capítulo 3, del 1 al 10. Estamos aquí en Hechos 3, vamos a leer versículo 1 al 10. Úname cuando lo tengan, hermanos. Así es la palabra del Dios viviente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Amén. Hay que orar, hermanos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Damos toda la honra y la gloria hoy en este día, Señor. Te damos gracias que podemos llegar una vez más a la casa del Señor en el día del Señor. Y te pedimos tu bendición sobre este tiempo, Padre, que vamos a estar en tu palabra, que tú has exaltado y glorificado, y que nos des oídos para oír. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí miramos en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y entre Pedro y Juan, es muy interesante estos varones que leemos aquí en las Escrituras, porque miramos un compañerismo que no se encuentra en otros discípulos. Tienen una amistad donde se complementan el uno al otro. Pedro tiene su carácter bien fuerte, ¿verdad? Él es el rápido para reaccionar y hablar, y siempre el Señor lo regañaba, lo exhortaba. Pero después miramos también a Juan, el apóstol Juan, de que a él le llaman el apóstol del amor, ¿verdad? Todas las epístolas que él hablaba del amor, se enfocaba en el amor de Dios. Pero estos hombres tenían una amistad, y es muy especial eso, mis hermanos, porque miramos de que aunque ellos tienen diferentes caracteres o carácter, ellos tenían algo en común: el amor de Cristo que moraba en ellos. Y nosotros a veces, muchas de las veces, vamos a ver de que nosotros somos diferentes. No todos pensamos igual, actuamos igual, tenemos diferentes temperamentos, ¿verdad? Pero debemos de ser pacientes con nuestros hermanos, compasivos, porque si somos listos y ligeros para condenar o juzgar, va a haber ahí una separación y no estamos demostrando el amor de Cristo.
Y muchas veces vamos a ver de que cuando usted analiza los personajes que encontramos, los que lo une a ellos es el amor de Cristo. Y por eso nosotros debemos de siempre tener eso en mente, mis hermanos, de ser pacientes unos con los otros, para tener esa armonía que el Señor nos ha llamado a hacer, porque somos el cuerpo de Cristo. Y subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Fijaron horarios fijos para observación de oraciones. La hora tercera, cuando usted lea las escrituras y lea la hora tercera, para nosotros es las 9 de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana. Y ponga atención porque quizás eso va a estar en el examen. La otra hora es la hora sexta. Y la hora sexta son las 12, el mediodía para nosotros. Y la hora 9 sería las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. La hora 9 sería las 3 de la tarde. Y las oraciones de la mañana y de la tarde podían haber coincidido con los sacrificios de la mañana y la tarde ofrecidos por los sacerdotes en el templo. Y es importante, mis hermanos, que hayan tiempos fijos para nuestras oraciones. Eso es muy importante. Eso me ha ayudado a mí. Estoy seguro que ustedes también tienen un tiempo fijo para orar. Tiene un tiempo fijo y también un lugar fijo donde usted se encuentra con el Señor. Usted lo sabe, usted lo puede pensar ahorita, ese tiempo que todos los días usted se encuentra con el Señor. Usted se acerca al trono de gracia para hablar con el Señor. Y es muy importante que nosotros sigamos orando siempre, porque esa es la comunión que tenemos con nuestro Dios. Él oye nuestras oraciones. Y la palabra de Dios siempre nos dice que estemos en oración, que estemos siempre gozosos y siempre orando. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Note ahí, orar sin cesar. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos ponernos afanosos de nada, mis hermanos. Los problemas siempre están alrededor de nosotros, pero podemos acercarnos al trono de gracia, a traer todas nuestras peticiones. Y con ruego, con oración, dando gracias al Señor. ¿Y qué dice ese versículo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Es un tiempo de dejar nuestras cargas a los pies del Señor, y el Señor en su bondad nos guarda, mis hermanos, guarda nuestras mentes y nuestros corazones para comenzar el día. Mañana en la mañana yo sé que usted ya tiene su lugar fijo, su tiempo fijo para orar. Y no deje que eso le desanime también, porque a veces no va a poder llegar a ese tiempo fijo o ese lugar fijo. Pero la oración siempre debe de estar en la vida del cristiano. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre orando porque su voluntad se haga. Eso no nos debe de parar de traer nuestros deseos y peticiones al Señor, pero siempre sabiendo de que la voluntad de Dios se va a cumplir. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y una más que quiero compartir aquí, que el Señor dice, Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá.
Debemos de acercarnos al trono de gracia con esa confianza y esa fe que el Señor oye nuestras oraciones. Porque sin fe, que dice Hebreos. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. El Señor siempre está listo, dispuesto a bendecirnos. Pero siempre cuando nosotros le busquemos de su presencia. Y veamos aquí que Pedro y Juan, siendo judíos, seguían asistiendo al templo. Ellos ahora creen en el Señor Jesucristo, pero ellos siguen siendo judíos. Y ellos iban al templo para orar en los tiempos fijos. Aquí miramos, era la hora novena. Solo porque tenían fe en Jesucristo, no necesariamente quiere decir que ya no eran judíos o que no asistían al templo. Y ellos siempre iban al templo a orar, como leemos en el capítulo 2. Y aquí en el versículo 2 miramos, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Aquí en el capítulo 3 miramos que se introduce a un hombre que era cojo de nacimiento. Eso es lo que Lucas escribe aquí. Y deja ese detalle, él pone ese detalle ahí de que este hombre era un hombre cojo de nacimiento. Y los judíos pensaban nacer con deshabilidades, con condiciones físicas, era un castigo de Dios. Que decían, no te acerques a él, porque es maldito de Dios. Ahí no hay compasión, ahí no hay amor de Dios. Pero esto es lo que ellos fueron enseñados. Y él no se encontraba en esa condición, mis hermanos, por un accidente que tuvo en el trabajo o en el carro, sino de que así nació este hombre. Imagínense, si todos pudieran ver esto en lo espiritual, que todos, mis hermanos, nosotros nacimos cojos también, pero cojos espiritualmente, cojos o discapacitados. Y la definición de discapacitado es una condición física o mental que limita los movimientos, los sentidos o las actividades de una persona. Hay limitades. ¿Y que no tiene sentido esto, mis hermanos? Aunque quizás físicamente la gente está fuerte, está saludable, a la vez los creyentes están espiritualmente, están discapacitados, están cojos, como nosotros estábamos un día. Espiritualmente estamos limitados, como miramos esa definición. Porque Romanos 5:12 nos dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Espiritualmente todos nacimos cojos, porque estamos limitados a acercarnos a Dios. Y el Salmo 51:5, David habla de esta condición. Dice él, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo es solo una declaración de la verdad, de la experiencia tan constantemente afirmada en las Escrituras, de la corrupción hereditaria y la inclinación al pecado en cada hijo del hombre. Esa es nuestra condición, hermanos. Somos discapacitados espiritualmente, limitados. Porque cuando nosotros miramos a los que están alrededor de nosotros, ¿qué es lo que pasa en veces? Ellos dicen que creen en Dios.
Ellos dicen de que ellos oran a Dios. Y a la vez nos dicen de que oremos por ellos. No estoy hablando de los hermanos en Cristo. Yo estoy hablando como nuestros familiares, ¿verdad? De que ellos dicen que tienen fe y que creen en Dios. Pero vamos a ver algo muy interesante aquí en las Escrituras, hablando de la incapacidad que tiene el hombre de acercarse a Dios. Así como este hombre tenía sus límites físicos, el hombre espiritualmente tiene sus límites también. Y miramos que a este hombre aquí dice la Escritura en el versículo 2, que este hombre era traído, a quien ponían cada día, dice aquí, cada día traían a este hombre. No podía él de ninguna manera caminar, sino que tenía que ser llevado de un lugar al otro. Era colocado diariamente por algunos amigos o conocidos. ¿A dónde? Allí, a la par de la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y se dice que esta puerta era bella, era alta, de 10 pies de altura. Y Josefo dice que el templo tenía 9 puertas cubiertas de oro y plata. Imagínense. Las puertas eran cubiertas de oro y plata. Pero había una puerta que estaba fuera del templo y era de bronce corintio y superaba en gran medida a las que solo estaban cubiertas de oro o plata. Y esa era esta puerta, la hermosa. Y aquí estaba el hombre. A ese hombre cojo lo ponían al lado o a la par de esta puerta bella. Pero note la lección que podemos aprender aquí. Él estaba al lado de la puerta bella, sin poder entrar en ella. Él estaba a la par de la puerta bella sin poder entrar en ella por su discapacidad física. En el sentido espiritual es lo mismo. De que hay gente que dice que tiene fe en Dios y que están ahí a la par. Pero noten algo, ellos como están limitados no pueden entrar. Es como este hombre cojo que está a la par de esa puerta hermosa. Y por eso nosotros tenemos familia que nos dice que oremos por ellos. Hay gente que está al lado de la puerta, a la par de la puerta bella. ¿Y quién es esa puerta bella? El Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice en Juan 10:9? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Este mundo está perdido sin el Señor Jesucristo. Amén. Pero reconocemos de que ellos están discapacitados, limitados espiritualmente. Y por eso ellos no entran. Pero noten algo también, de que a ese hombre alguien lo traía a él y lo ponían ahí. Nosotros debemos ser pacientes y misericordiosos con los impíos, hermanos. Nosotros no debemos de condenarnos, es de compartir la palabra con ellos. Porque si estos amigos de este hombre lo ponían ahí a la par de la puerta físicamente, que quizás costaba, no sabemos qué era su condición, pero alguien lo traía todos los días, dice la palabra de Dios, y lo ponía a la par de la puerta. ¿Cuánto no más nosotros que sabemos que el Señor es esa puerta y queremos que los impíos, los incrédulos entren? Debemos de compartir las buenas nuevas con ellos. Ser compasivos, pacientes con ellos. Porque nosotros tenemos la verdad y ese es Cristo Jesús. Pero porque nacemos muertos en nuestros pecados y delitos, con la discapacidad de creer y venir a Cristo, no entramos. Porque ¿sabe qué? No podemos. El hombre no puede sin la ayuda de Dios. Note que no les dije de que nosotros vamos a llevar a estos incrédulos y los vamos a meter en la puerta que es Cristo. No podemos hacer eso. Pero los podemos traer a la par.
cerca, porque solo Jesús puede salvar a las almas. Y el Señor lo dijo claramente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Note la incapacidad que tiene el hombre. Él no se puede salvar él mismo. Nosotros no nos podemos salvar. Necesitamos la misericordia, la gracia de Dios. Ninguno, ni uno, puede venir a mí. Ahí miramos la incapacidad del hombre, espiritualmente. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Note de que nosotros no podemos entrar en la puerta que es el Señor Jesús, y a la vez nosotros no los mismos podemos resucitar entre los muertos. Esa es la incapacidad que tiene el hombre. Si usted se puede resucitar a usted mismo, usted puede creer en Cristo Jesús. Porque los dos están juntos aquí. Usted no puede venir a Él y usted no se puede resucitar a usted mismo. Ese es el poder de Dios. Amén. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Por eso estaba ahí ese hombre cada día, pidiendo limosna de los que entraban en el templo. Ora por mí, dicen alguna gente, ¿verdad? Da esta ofrenda de mi parte. Yo le doy gracias a Dios. Yo oro todos los días. Están a par de la puerta, pero no pueden entrar. Pero como les digo, nosotros debemos ser pacientes, compasivos. La palabra nos dice eso en 2 de Timoteo 2:24 al 26. Esto es importante que lo anoten, mis hermanos y hermanas, porque aquí nos dice cómo debe ser nuestra conducta contra los impíos. Porque nosotros en la carne siempre actuamos como lo sentimos. Lo que sentimos en la carne, en nuestros corazones. Note lo que dice aquí 2 de Timoteo 2:24 al 26. Porque el siervo del Señor, ¿quién es siervo del Señor aquí? Amén. Amén. Todos nosotros, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con algunos, no, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí miramos, mis hermanos, de que somos exhortados, animados para compartir la verdad con los impíos, con todos, dice aquí la palabra, pero no contenciosos, sino amables. Apto para enseñar, sufrido. Ese es el deber de todos nosotros, mis hermanos, como creyentes. Y eso es duro para mí. Porque yo cuando le hacen burla al Señor, mi familia sabe. Yo esos que le hacen burla al Señor, que se visten como Jesús en Halloween, yo les digo que ellos son perros blasfemos. Perros de la calle, blasfemos, porque están haciéndole burla a mi Señor, ¿verdad? Y todavía siento eso, no les voy a mentir. Pero debo de acordarme de que mi conducta debe ser diferente. No puedo llegar así, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que hagamos así. Porque que quizás... Quiere decir que esa es la voluntad de Dios, no la de nosotros. No podemos convencer a nadie, no podemos forzar a alguien que entre en la puerta hermosa. Si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y gloria a Dios que el Señor le pareció bien que nosotros, que Él nos concediera
la capacidad, estamos hablando de la incapacidad, la capacidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados y conocer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Las palabras del Señor Jesucristo. Conocemos la verdad porque conocemos al Señor Jesucristo. Y noten, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Están cautivos, así como nosotros. Pero el Señor nos hace libres. Aleluya. Y regresando aquí con el hombre cojo, era común que los enfermos fueran colocados en las puertas donde su condición pudiera atraer o conmover a las multitudes que entraban y salían del lugar de adoración para darles limosna. Y este es el caso. Él estaba ahí porque sabían que la gente, en veces nosotros cuando salimos, sentimos el gozo del Señor, ¿verdad? Y si alguien se los encuentra en esas buenas, le vamos a dar $1 o $5, como sea. Pero ¿sabe qué? Es algo curioso. Yo creo que no es sabio las gentes que se ponen en las gasolineras y pedir dinero ahí. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno llega a prisa, necesita gas, acaba de salir del tráfico, ¿verdad? Y lo último que uno quiere es que alguien se le ponga enfrente y que le esté pidiendo dinero cuando uno anda deprisa. No queremos oír eso en esos tiempos. Tenemos estrés, ¿verdad? Estamos en prisa. Y la gente ahí se acerca, ¿verdad? Pero note que el Señor no nos dijo que ayudemos a los pobres cuando nos encontramos muy compasivos o de buen humor. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 14:31. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que tiene misericordia del pobre honra a Dios. Honramos a Dios cuando somos misericordiosos con los pobres, hermanos. El próximo que le pida $1, o esté pidiendo ahí, usted le da ese $1 o esos $5 para la honra y la gloria del Señor. Usted está honrando al Señor. No sabemos para qué lo va a usar, pero no hay condiciones aquí. No dice si se mira, ¿verdad?, que va a tomar con él o usar drogas. No hay condiciones aquí. Y este hombre dependía de la generosidad y misericordia de la gente. Y el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba que le diesen limosna. El hombre no les rogó que lo sanaran. Imagínense eso, sáname, sáname. No, quizás él ni se imaginaba que Dios le podía ayudar, menos estos hombres. Él estaba rogando por unos centavos. Pero el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Me imagino que este hombre tenía su mano extendida con la cabeza agachada. Quizás porque muchos lo ignoraban o lo despreciaban, hacían caras. Y él tenía quizás su cabeza agachada por la vergüenza, por la condición que él se encontraba. La humillación de estar en esa condición física y no poder proveer para sus necesidades con sus propias fuerzas. Cuando pecamos, así debemos de sentirnos, mis hermanos. Avergonzados, humillados por haber pecado contra Dios. El pecado debe de mortificar nuestra conciencia hasta que nos confesemos al Señor. No tener paz hasta dar cuentas con el Señor en la oración. Ese tiempo de oración es también tiempo de confesión, amados. No hay que estar contentos o en paz con el pecado. Es de confesarlos al Señor.
Aunque nadie mira nuestros pecados, Dios lo ve. Y es de agachar la cabeza como el publicano que miramos ahí en Lucas 18:13, cuando él está en el templo. Él está sentado atrás, ¿verdad? El fariseo está diciendo, oh, gracias a Dios que no soy como este y como el otro, que yo ayuno, que doy mis diezmos. Pero el publicano que está ahí atrás, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Siempre debemos estar agradecidos por la salud física que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Que Él nos ha dado salud física para proveer para nosotros y nuestras familias. Porque este hombre sabemos de que él nació cojo. Versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5, entonces él estuvo atento. Quizás nadie le ponía atención. Al fin alguien se fijó en él, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba él? Dinero, centavos, limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Y qué pensó él? Quizás dijo, si no tiene plata ni oro, ¿qué me va a dar este guy? ¿Qué me puede dar él? Pero lo que tengo te doy. Imagínense eso. Lo que yo tengo te doy. ¿Y qué es lo que tiene Pedro para darle a este hombre? Él tiene el Espíritu Santo. Tiene fe en el Señor, fe en Dios viviente. Y si tiene eso, tiene el Dios viviente, Dios puede obrar por medio de Pedro. Él es solo un vaso, un instrumento para que Dios sea glorificado. Él tenía fe, Pedro tenía fe, ni este hombre tenía fe. Por eso les digo, hermanos, de que el hombre es incapaz de buscar a Dios. Él vino a nuestras vidas cuando no lo estábamos buscando. Ese hombre que estaba ahí enfermo, cojo desde el nacimiento, él no estaba buscando ser sano en ese momento. Pero note lo que dice Pedro aquí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre quiere decir en la autoridad, en virtud del poder que derriba el poder. ¿De quién viene este poder? Del Señor Jesucristo de Nazaret. Y note que aunque nació en Belén, porque sabemos que el Señor nació en Belén, ¿verdad? ¿Por qué no dice en nombre de Jesucristo que nació en Belén? Pero aquí los apóstoles siempre se refieren a Jesús como Jesucristo de Nazaret. Ahí en Nazaret es donde el Señor fue concebido y creció ahí en la ciudad de Nazaret. Y eso también es algo que enseña la humildez del Señor, que era humilde, porque todos se burlaban de Nazaret. Porque acuérdense que ellos estaban en el norte, ¿verdad? Y los judíos no querían a los que estaban en el norte. Pero miramos que aquí Pedro le dice a este hombre, y nosotros cuando le ayudemos a alguien, mis hermanos, no se agarre la gloria a usted. No importa si es un centavo o lo que sea. Siempre dé eso y diga en el nombre de Jesús, te bendigo. Esta es bendición del Señor Jesucristo, para que Él lleve toda la honra y la gloria. Y note el 7 aquí, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Esto, mis hermanos, es como la Santa Cena, se puede decir, en una manera. Porque la fe también es tangible. Cuando nosotros nos hablamos, cuando nos damos la bienvenida, nos damos la mano, ¿verdad? La mano es como un señal de compañerismo, como de amor, como afección. Cuando se hace un contrato, ¿verdad? Que no se hace solo con palabras. ¿Qué se hace? Se da la mano.
Y aquí miramos la fe y el amor de Pedro a este hombre, de que lo toca. Así como el Señor tocaba a los enfermos. Era contra la ley tocar a los leprosos. Pero el Señor Jesucristo no le importó. Cuando pegó COVID, se me hizo la pregunta, ¿tú piensas de que si Jesús estuviera aquí, se pusiera una mascarilla? Era un compañero de trabajo, el hermano en Cristo, que me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que si Jesús estuviera aquí, él se hubiera puesto la vacuna también. Y yo en mi mente no lo quise, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No insultarlo, pero avergonzarlo. Pero yo pensé, pues, él es el que sana el COVID. Él es todopoderoso. Si él estuviera aquí, él solo nos tocara y nos quitara el COVID y ya estuvo. Pero ese es el toque físico, el compañerismo, ¿verdad? La amistad, el amor. Y aquí miramos que Pedro toca a este hombre. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Quizás ha visto a esa gente que está en silla de ruedas que tienen los pies y no tienen músculos. Se le miran bien pequeñas las piernas, ¿verdad? Posiblemente este hombre tenía sus piernas, pero no tenía músculo en ellas. Fuerzas. Y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Así somos nosotros cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, hermanos. Estamos muertos en los delitos y pecados, pero cuando el Espíritu Santo nos toca, estamos vivos. Y eso es lo que pasa aquí físicamente. Que este hombre agarra fuerzas en sus piernas y se puede parar. Por primera vez, imagínense, primera vez, porque él nació cojo. Y saltando, primera vez que él pudo saltar. Se puso en pie y anduvo. Me imagino que iba caminando por todos lados. Hasta se puso a bailar quizás, no sé. Aleluya. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Note que él entró con esos hombres. Para que todos que miraran de que este hombre entró con Pedro y Juan. Andando y saltando, dice otra vez, y alabando a Dios. Debemos estar agradecidos, mis hermanos, por la salud que el Señor nos ha dado. Que podemos caminar, que podemos andar. Caminar, correr, brincar. Algunos nos da pereza correr, hacer ejercicio. Caminar. Usen esas piernas, hermanas y hermanos. Hacer ejercicio para la honra y la gloria del Señor, que Él nos ha dado la salud para cuidarnos. Mire, este hombre no podía. Y ahora está saltando, brincando, glorificando, alabando al Señor. El versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Si nuestras vidas han sido transformadas, si de verdaderamente han sido transformadas, vamos a oír o van a decir, ¿qué no es ese el que andaba haciendo esas cosas? ¿Qué no es ella la que se juntaba con aquellas mujeres que andaba aquí, que andaba allá? Ahora, ¿quién es ella? Así como miraban a este hombre, ¿verdad? Este es el hombre que estaba ahí a la puerta hermosa. Ahora anda. ¿Cómo puede brincar? Puede andar en sus propios pies. El testimonio habla por nosotros, mis hermanos. No somos perfectos, ¿verdad? Claro que no, pero sí debemos de tener vidas transformadas por la gracia de Dios. Porque 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, dice el versículo 10. Es decir, que todos los del barrio, todos los de la vecindad, los vecinos, los que iban al templo, sabían de que este hombre era cojo de toda su vida. Él siempre fue cojo. No era un acto como miramos hoy esas familias. No sé si ha visto ahí en las carreteras, cuando uno hace alto ahí en la luz y que tienen rótulos para un trasplante de corazón para una niña. Esas son mentiras. Yo vi ahí en YouTube de que un hombre va y quiere entrevistar a esta gente y esta gente ni quiere enseñar su rostro, ¿verdad? Porque son mentiras. No se ponen a hablar de la niña, de la necesidad y que se pueden ayudar. Se esconden porque es mentira. Pero vemos que este hombre, él tenía necesidad. Él estaba allí a la puerta hermosa. Y todos estos sabían de que no era un acto. Y en Hechos 4:22 nos dice que este hombre tenía 40 años, imagínense. 40 años de estar así cojo. No sabemos cuántos años estaba ahí a la par de la puerta, pero sabían de que este hombre siempre fue cojo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué estaba haciendo este hombre cojo cuando fue sano? Alabando al Señor. ¿Qué están haciendo estos hombres? Están llenos de asombro y espanto. En vez de glorificar a Dios por lo que ha hecho, imagínense. Nosotros también, hermanos, debemos de siempre estar agradecidos y glorificar a Dios en la vida del hermano. Cuando el Señor hace un milagro o algo en la vida del hermano o la hermana, hay que glorificar a Dios. Junto con la hermana. Que el Señor lleve toda la honra y la gloria, porque Él es el que nos da la salud. Él es el que provee por nosotros. Él es el que salva nuestras almas. Pero esto va con lo que miramos en el capítulo 2, versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y aquí podemos ver de que así era la reacción de esta gente cuando miraron a este hombre cojo andar y brincar, glorificando a Dios. Miramos que este ex cojo alabó a Dios por el milagro que hizo en él. Y nosotros debemos de siempre estar agradecidos, glorificando al Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que miramos hoy en esta tarde, mis hermanos, el milagro de que este hombre que nació cojo pudo andar. Y lo comparamos con lo espiritual, de que nosotros nacimos así con una incapacidad de entrar en la puerta hermosa. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. La sanación del mendigo cojo simboliza la liberación del pecado que las personas pueden encontrar mediante el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje hoy en esta tarde. Quizás tú andas todo bien en lo físico. Tienes tu salud, tu juventud, te sientes muy fuerte, bien Superman, Spider-Man, Incredible Hulk, Superman, pero espiritualmente estás quebrado, eres débil, naciste cojo. Pero hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Señor te puede sanar tu alma, darte nueva vida en Cristo Jesús. Arrepéntete hoy y cree en el Evangelio, que Jesucristo vivió una vida perfecta, pero a la vez murió una muerte cruel. Y lo hizo para salvar tu alma, para perdonar tus pecados.
Y Él te promete vida eterna con Él. Si te arrepientes de tus pecados, confiesa que eres pecador y pon tu fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Así vamos a concluir hoy, mis hermanos, con esta palabra. Hay que orar y darle gracias al Señor que pudimos llegar hoy en esta tarde y orar por nuestras familias también, ¿verdad? Pueden ponerse en pie, mis hermanos, y después de la oración podemos ser despedidos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre, las gracias que podemos llegar una vez más a la casa del Señor para oír tu palabra, Señor. Ver esta historia de este cojo, de este hombre que nació cojo, Señor, y el milagro que tú hiciste por medio de estos apóstoles. Gracias, oh Dios, y te pedimos que también nos use a nosotros, oh Dios. Nosotros queremos ser vasos de honra para a ser usados para ti, Señor. Queremos hacer esa obra que tú nos has llamado a hacer, de predicar el evangelio y también, oh Dios, poner manos y sanar enfermedades, oh Dios. Ayúdanos a tener fe, Padre, de que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para todos los siglos. Tú nunca cambias, oh Dios. Usa, Señor, a tu pueblo. Queremos ver tu mano moverse, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque en veces no creemos, dudamos, oh Dios. Aumenta nuestra fe, oh Dios. Queremos hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todos los que tú los has mandado, que obedezcan todo lo que tú los has mandado hacer, oh Dios. Gracias por este día que podemos regresar a oír tu palabra, a glorificarte, Señor, y tú has oído nuestras oraciones. Te pedimos que salves a nuestras familias, oh Dios, porque sabemos que ellos son cojos espiritualmente. Son incapaces, Señor, de entrar a la puerta hermosa que eres tú, Señor Jesús. Oh Señor, concédeles el arrepentimiento. Ten misericordia de ellos, de nuestras familias, Señor, de nuestras amistades, de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, oh Dios. Madre y padre, Señor. Haz esa obra en ellos, Padre. Concédeles el arrepentimiento. Dale el don de la fe, Señor, que puedan poner su fe y confianza para su salvación en el único Salvador, el Señor Jesucristo. Y en su nombre que te pedimos todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.